SCP-939 Clasificación del objeto, Keter Procedimientos especiales de contención, SCP-939-1, -3, -19, -53, -89, -96, -98, -99, y -109 se encuentran en la celda 1163A o bien en la celda 1163B, con dimensiones de 10 metros x 10 metros x 3 metros en el interior del área armada de contención biológica 14. Ambas celdas son reguladas ambientalmente y presurizadas negativamente, con muros de concreto reforzado. El acceso a estas celdas está regulado por una cámara de descontaminación exterior y puertas de acero de seguridad impermeables a los gases internos. Las ventanas de observación están construidas de vidrio balístico laminado de 10 centímetros de espesor protegido por una malla electrificada a 100 kilovoltios. La humedad es mantenida al 100% a una temperatura de 16 C. Los especímenes son monitoreados todo el tiempo mediante cámaras infrarrojas. Se requiere autorización de nivel 4 para acceder a SCP-939, sus entornos de contención o la observación de las cámaras. SCP-939-A101 está desmembrado y almacenado en los tanques de preservación criogénica 939-A101 al 939-101M en el interior del Área 12 de Investigación Biológica. El acceso a SCP-939-A101 requiere la autorización de 2 miembros del personal de nivel 3. Uno de los cuales debe estar presente en toda la investigación y pruebas. Solo se puede acceder al contenido de un único tanque a la vez. La temperatura del tejido interno de SCP-939-A101 debe ser monitoreada mientras haya sido removido de la preservación criogénica. Si la temperatura del tejido interno excediera los 10 C, los tejidos serán regresados a sus respectivos tanques y toda prueba se suspenderá por un periodo de 72 horas. Exceptuando una temperatura interna superior a los 10 C, la examinación de los tejidos de SCP-939-A101 hasta donde sus divagaciones súplicas de liberación puedan ser toleradas. Las celdas de contención deben ser limpiadas quincenalmente. Mientras esto toma lugar, los especímenes de SCP-939 serán transferidos a la celda adjunta. Durante este tiempo las puertas y ventanas de observación de las celdas deben ser inspeccionadas en busca de daños y reparadas o sustituidas acorde al caso. Se requiere sedar fuertemente a todos los especímenes de SCP-939 antes de que cualquier interacción, incluyendo la transferencia entre celdas y la experimentación, pueda tener lugar. Véase el documento número 939-T4 para los protocolos de transferencia y de experimentación. 1. Traje de materiales peligrosos de nivel C es usado por el personal durante cualquier interacción con los especímenes de SCP-939 y en áreas que se haya sabido que SCP-939 habite. Posteriormente, los procedimientos estándar de descontaminación deben ser observados por todo el personal involucrado para asegurarse de que no ocurra una dispersión secundaria de agentes amnésticos. A raíz del incidente. Hábitat 14, 939, 3. Todo personal distinto al clase D que interactúe con SCP-939 por cualquier periodo de tiempo requiere usar 2 monitores de pulso electrónicos a prueba de agua durante la duración de dicha interacción. Estos monitores de pulso transmitirán a un sistema de monitoreo inalámbrico independiente de la red eléctrica principal de las instalaciones, con al menos un sistema de energía de reserva en modo de espera. En caso de que ambos monitores de un individuo muestren falta de signos vitales o algún otro mal funcionamiento, el usuario se presumirá muerto. El personal ha sido instruido para ignorar las subsecuentes vocalizaciones del usuario y una brecha de contención será declarada automáticamente. El personal de seguridad que responda ante la mencionada brecha igualmente requiere usar estos monitores. Adicionalmente, todos los especímenes vivos de SCP-939 se les serán implantados un dispositivo de rastreo subdérmico tras su captura. Descripción: SCP-939 son depredadores endotérmicos organizados en manada, muestran atrofia de varios sistemas de manera similar a los organismos troglodíticos. Las pieles de SCP-939 son altamente permeables a la humedad y de un color rojo traslúcido, debido a un compuesto químico similar a la hemoglobina. SCP-939 mide en promedio 2.2 metros de altura estando de pie y pesa un promedio de 250 kilogramos, aunque su peso es altamente variable. Cada una de sus 4 extremidades termina en 3 dedos con garras,
con un cuarto dedo opuesto y están recubiertas de vellosidades que aumentan considerablemente su capacidad de escalar. Sus cabezas son alargadas, no hay rastros de ojos vestigiales ni cuencas oculares y no contiene protección craneal. Las fauces de SCP-939 están delineadas de color rojo, poseen colmillos débilmente luminiscentes, similares a aquellos especímenes pertenecientes al género Chauliodus, de más de 6 centímetros de largo, y rodeados por un órgano de termopercepción similar al de las serpientes. Manchas oculares, sensibles a la luz y oscuridad, corren a lo largo de las crestas de su espina dorsal. Estas pueden superar los 16 centímetros de longitud y se cree que son usadas para sentir los cambios en la presión y corrientes de aire. Los ejemplares de SCP-939 carecen de muchos sistemas de órganos vitales, el sistema nervioso central y periférico, el sistema circulatorio y tracto digestivo están todos ausentes. El sistema respiratorio de SCP-939 está atrofiado y no sirve a ningún propósito aparente más allá de la dispersión de la MNC-227, véase más abajo. SCP-939 no parece tener la necesidad fisiológica de alimentarse ni alguna otra forma de digerir el tejido consumido. El material ingerido típicamente se acumula en el sistema respiratorio de SCP-939 y es regurgitado una vez que la cantidad es suficiente para inhibir su función marcadamente. A pesar de la ausencia de varios sistemas de órganos vitales, SCP-939 son capaces de tener crías vivas. Véase el anexo 16 de octubre de 1991. El principal método de SCP-939 para atraer a sus presas es imitando la voz humana usando las voces de sus anteriores víctimas, aunque también se han documentado la imitación de otras especies y cacerías nocturnas activas. Las vocalizaciones de SCP-939 a menudo implican preocupación significativa. Si SCP-939 comprende el significado de dichas vocalizaciones o solo repite frases escuchadas previamente es objeto de un estudio en curso. El cómo SCP-939 adquiere las voces no se comprende actualmente, especímenes han sido documentados imitando voces de víctimas a pesar de nunca haberlas oído hablar. Los análisis de las vocalizaciones de SCP-939 no pueden ser distinguidas entre SCP-939 y las muestras de voces conocidas de las víctimas. El uso de sistemas de seguridad o identificación mediante reconocimiento de voz biométrico en hábitat de SCP-939 está fuertemente desaconsejado debido a esta razón. Las víctimas, usualmente, son asesinadas con una sola dentellada en el cráneo o el cuello. La fuerza de las dentelladas han sido medidas excediendo los 35 MPa. SCP-939 exhala diminutos trazos de un amnéstico de clase C en aerosol, designado AMNC-227. El AMNC-227 causa amnesia anterógrada temporal, inhibiendo la formación de recuerdos durante la exposición, más un periodo extra de, en promedio, 30 minutos. Es incoloro, inodoro e insípido con un EC50 por inhalación estimado de 0.0015 mg min M3. En ambientes bien ventilados o al aire libre, el riesgo a la exposición EC50 se reduce en gran medida pero no de manera despreciable. AMN-227 es usualmente indetectable en el torrente sanguíneo por los 60 minutos subsecuentes al cese de la exposición. Se han reportado sensaciones de desorientación y leves alucinaciones inmediatamente después de ser removido de los ambientes saturados con el agente, son similares al uso recreativo de numerosas sustancias psicoactivas y fácilmente confundibles con tales. Nota 23 de marzo de 2005, este reporte pertenece a la morfología alfa. Para consultar información concerniente a la morfología beta, véase, censurado, registro de pruebas 914 el DMA-NU 7 luego del reporte de acción, censurado, anexo 14 de noviembre de 1981, el registro del tráfico de radio entre los equipos de captura durante el contacto inicial con SCP-939 está disponible aquí anexo 11 de abril de 1982, debido a la intensa aversión a la luz brillante por parte de SCP-939, se considera un riesgo mínimo de escape. Iluminación fluorescente estándar es suficiente para disuadir a SCP-939 de dejar su celda oscura. Véase anexo 20 de septiembre de 1991. Anexo 29 de junio de 1987, estudios preliminares de la composición de AMNC-227 sugieren un potencial uso como amnéstico de propósito general.
métodos de producción en masa del agente, así como de sus posibles efectos secundarios, están siendo investigados en el sitio 06 de Contención Biológica e Investigación. Anexo 3 de octubre de 1990, AMNC 227 ha sido aprobado para su uso como amnéstico clase C. Se espera que la producción anual en el área 12 de investigación biológica por medio del cultivo de tejido respiratorio de SCP-939 supere los 3 litros. Anexo 20 de septiembre de 1991, la contención de 9 especímenes de SCP-939 ha sido comprometida a raíz de un escenario Noche de Paz en sitio 06 de Contención Biológica e Investigación. Asentamientos civiles cercanos han sido evacuados con el pretexto de una tormenta. Equipos de recuperación han sido desplegados en el área. Anexo 16 de octubre de 1991, censurado, en vista de esto, toda interacción con SCP-939 desde el 8 de septiembre hasta 7 de octubre en el hemisferio norte o bien del 6 de marzo al 4 de abril en el hemisferio sur queda estrictamente prohibido, censurado, los especímenes no machos de SCP-939 que ya hayan identificado, censurado, contiene un amnéstico clase B, censurado, véase la reproducción de SCP-939.